Hoy nos metemos de lleno en un texto del Nuevo Testamento que es pura dinamita teológica y a la vez de una belleza literaria increíble. La carta a los Hebreos. Sí, Tenemos delante un comentario que lo analiza a fondo y la misión de hoy es pues sacarle todo el jugo. Porque se escribió esta carta con tanta urgencia y qué nos dice hoy sobre lo que significa creer y sobre todo no tirar la toalla. la urgencia, has dado en el clavo, es la clave de todo. Hay que imaginarse un poco la situación. Tienes a un grupo de cristianos de origen judío, probablemente en Roma, que están sufriendo una persecución brutal. Están agotados, están asustados y claro, la tentación es enorme. Volver a la sinagoga, a lo que ya conocen, a lo que no les causa tantos problemas. Volver a lo seguro, por así decirlo. Infinitamente superior a lo que dejasteis atrás. O sea, que no es una charla teológica en el vacío, para nada. Es un discurso de ánimo para gente que está literalmente al borde del abismo. Exactamente. Y empieza por todo lo alto. La fuente que manejamos destaca que el prólogo, los primeros 4 versículos, vamos, es considerado por los expertos una de las piezas de oratoria en griego más perfectas de toda la antigüedad. Vaya. No hay saludos, no hay introducciones lentas. Va directo a la yugular con una declaración sobre quién es Jesús. Vale, pues entremos ahí. La carta arranca con esa afirmación tan potente. Cristo no es simplemente otro eslabón en la cadena de profetas, sino algo definitivo. ¿Cómo lo explica la fuente? Pues lo presenta como el punto final de la revelación. El autor dice que Dios habló en el pasado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Era una revelación, digamos, fragmentada, como recibir un puzzle pieza a pieza. Poco a poco. Eso es. Pero en estos últimos días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Ya no son piezas sueltas, es la imagen completa. O sea que después de Cristo no hay un siguiente capítulo en cuanto a revelación. Él es la palabra final. Precisamente. Hay un teólogo, Simon Kistemaker, que cita el comentario que lo resume de forma brillante. Dice, hay progresión hasta Cristo, pero no hay progreso más allá de él. Es la culminación. Qué buena frase. Y para demostrarlo, el autor empieza a apilar títulos y descripciones sobre Jesús que debieron dejar a los lectores, pues, sin aliento. La fuente mencionó unas imágenes muy potentes, ¿verdad? No se le presenta como un simple mensajero. Para nada. Primero, dice que es el creador del universo. A ver, pensemos en el impacto de eso. La persona que caminó por las polvorientas calles de Galilea es la misma que sostuvo las galaxias. Y luego usa una palabra griega que es fascinante, apaugasma. Apaugasma. Suena importante. Lo es. Se traduce como resplandor o irradiación. La analogía del comentario es perfecta. Igual que la luz es la irradiación inseparable del sol, Jesús es la irradiación inseparable de la gloria de Dios. Entiendo. No es que refleje la gloria como un espejo, es que la gloria de Dios emana de Él, es la expresión exacta de su ser. Ya veo. Y esta superioridad no se queda en lo abstracto. La carta la compara con las figuras más sagradas para su audiencia. Exacto. Y va a por los pesos pesados. Primero, los ángeles. Claro. Para el judaísmo de esa época, los ángeles eran seres increíblemente venerados, mediadores de la ley y todo eso. Pero la carta dice, un momento, los ángeles son siervos, son mensajeros. A Jesús, Dios lo llama hijo. No están en la misma liga, vamos. Y después de los ángeles, va a por la figura que parecía intocable. A por Moisés. Para un judío del primer siglo, decir que alguien es superior a Moisés, eso es una bomba. Vaya tela. Moisés era la figura. Pero la analogía que usa es demoledora. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Dentro de la casa. Fue una parte crucial de la estructura, un pilar. Pero Jesús es el hijo sobre la casa. Es más, es el constructor de la casa. La diferencia no es de grado, es de naturaleza. Vale, si el mensajero es tan superior y el mensaje es tan definitivo, me imagino que las consecuencias de ignorarlo son igual de serias. La carta debe tener alguna advertencia al respecto, ¿no? Desde luego. Y son algunas de las advertencias más solemnes de todo el Nuevo Testamento. La carta funciona con un ritmo muy claro. Expone una gran verdad teológica sobre Cristo y acto seguido lanza una aplicación práctica, con una advertencia. Es como decir, Ojo con esto. exacto, esto es lo increíble que tenéis, así que ni se os ocurra tomarlo a la ligera. Y la fuente menciona que el autor veía síntomas preocupantes en sus lectores, una especie de atrofia espiritual. Ese es el término que usa el comentario.
Sí. No era un rechazo frontal, sino un desgaste lento. El autor detecta varios síntomas. Por ejemplo, estaban dejando de reunirse. Lo típico, ¿no? Que la gente se cansa, se relaja, la pereza del domingo. Podría empezar así, pero iba más allá. No era solo pereza. Su fe inicial, esa primera pasión, se había enfriado. Ah, Y como consecuencia, habían relajado sus esfuerzos y, lo que es más peligroso, empezaban a prestar atención a doctrinas nuevas y extrañas. Se estaban desviando del rumbo. entiendo. Y por último, mostraban una actitud de independencia hacia sus líderes, creyendo que ya no necesitaban su guía. Es un cuadro bastante completo de una comunidad en crisis, la verdad. Y a raíz de esto, la carta plantea una pregunta que, según el análisis, es casi retórica. Es una pregunta demoledora. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El comentario subraya que es una pregunta irrespondible, Claro, porque si el mensaje entregado por ángeles bajo Moisés tenía un castigo justo por desobedecerlo, ¿qué castigo merecerá el que ignora el mensaje final entregado por el propio Hijo de Dios? lo interesante es esa palabra que usa, descuidar. No habla de un ataque directo o una negación a gritos. Ese es el punto clave. El peligro que describe la carta no es tanto el de un naufragio violento, sino el de un barco que se suelta de sus amarras y se va a la deriva lentamente, Vaya imagen. sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Es el peligro de la negligencia, de dar por sentada la cosa más importante del universo. Bien, después de establecer la supremacía de Cristo y advertir sobre el peligro de la deriva, la carta pasa a la acción. Nos lleva a ese capítulo famoso, el 11, que es como el salón de la fama de la fe. ¿Qué nos enseña sobre lo que es la fe en realidad? Nos enseña que la fe, para el autor de Hebreos, no es un sentimiento ni una creencia abstracta, es un motor. Es acción. Es acción, sí. La fe verdadera siempre conduce a la acción. El capítulo 11 es una lista de verbos. Por la fe, Abel ofreció. Noé preparó, Abraham obedeció. Me llama la atención el caso de Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Eso es la antítesis de la planificación moderna. Totalmente. Su única hoja de ruta era la promesa de Dios. La fe, en este sentido, es confiar lo suficiente en el carácter del que hace la promesa como para dar un paso hacia lo desconocido. O pensemos en Moisés. ¿Sí? Renuncia a ser llamado hijo de la hija del faraón, a todos los tesoros de los egipcios, porque consideraba que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor. Es una decisión radical basada en una realidad que aún no ve con los ojos físicos. Pero aquí es donde la cosa se pone contraintuitiva, porque la lista de héroes no solo incluye historias con final feliz, en términos terrenales. El comentario señala un contraste muy brusco. Este es para mí uno de los puntos más profundos y honestos de toda la Biblia. Es un giro de guión total. La lista empieza con las victorias que nos encantan. Por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos, escaparon del filo de la espada. Son los superhéroes. Las historias que nos gusta contar. La fe como un escudo que te salva del peligro. Exacto. Pero a mitad del versículo 35, el tono cambia drásticamente. Sin pausa, sin cambiar de tema, sigue. Otros fueron torturados. Sufrieron vituperios y azotes. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Espera un momento. Es decir, ¿se pone al mismo nivel de héroe de la fe al que apaga un fuego que al que es aserrado por la mitad? Precisamente. Y esa es la revelación brutal. La fe no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento. Vaya. La fe capacita a algunos para ser librados del sufrimiento y capacita a otros para ser fieles a través del sufrimiento. ¡Wow! La victoria no siempre es el rescate. A veces, la victoria es la resistencia. Y la conclusión sobre ambos grupos es asombrosa. Dice que son personas de los cuales el mundo no era digno. Ambos son igual de victoriosos a los ojos de Dios. Es un cambio de perspectiva radical sobre lo que significa ganar. Entonces, con esta nube de testigos tan diversa en mente, la carta cambia de metáfora. Pasa del salón de la fama al estadio de atletismo. Sí, nos presenta la vida de fe como una carrera de fondo, una maratón. Y nos da instrucciones muy claras de un entrenador. La primera es, corramos con perseverancia. No es un sprint. Y para correr una maratón hay que viajar ligero. Fundamental. El autor dice que hay que deshacerse de dos cosas. Primero, de todo peso. El comentario aquí hace una distinción importante. Un peso no es necesariamente un pecado, puede ser cualquier cosa, incluso algo bueno que te frena, que te hace más lento.
¿Cómo qué? Pues el amor al dinero, la búsqueda de la comodidad, una ambición desmedida. Es como un corredor que intenta competir con una mochila llena de piedras. Entiendo. ¿Y lo segundo de lo que hay que deshacerse? Del pecado que nos asedia. La imagen en griego es la de algo que se enreda fácilmente a tu alrededor, como una túnica larga que te hace tropezar a cada paso. Es ese pecado recurrente que te impide avanzar. Vale, Así que la instrucción es doble. Quítate la mochila de pesos y la túnica del pecado. vale. Correr ligero y con perseverancia. ¿Y dónde hay que mirar? Porque en una maratón el enfoque lo es todo. Esa es la segunda clave. Y la más importante. Puestos los ojos en Jesús. Él no es solo la meta, es el modelo. Es el autor y consumador de la fe. Él corrió esta misma carrera antes que nosotros y llegó a la meta. Se nos recuerda que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. No corrió a ciegas. Para nada. Tenía un propósito claro que le dio la fuerza para aguantar el peor de los sufrimientos. Es como decirle al corredor agotado, mira al que ya ganó, fíjate en cómo lo hizo. Y en esta carrera, el sufrimiento inevitable se reinterpreta. No es un accidente o una señal de que vamos mal. No, de hecho, se presenta de una forma que debió chocar a los lectores. Se presenta como la disciplina de un padre. Espera, ese es un concepto difícil. Mucha gente oiría disciplina y pensaría en un castigo, en algo negativo, en un Dios enfadado. ¿Cómo lo enfoca la carta? Para que se vea como algo de un padre amoroso. Es una gran pregunta porque la clave está ahí. El autor cita Proverbios. El Señor al que ama disciplina. El propósito de la disciplina, según la fuente, no es punitivo, no es un castigo para pagar por una falta. Se entiende que Cristo ya recibió ese castigo en la cruz. Ah, vale. El propósito es formativo, es el entrenamiento de un atleta. Un padre que ama a su hijo lo corrige, lo guía, lo entrena, para que sea mejor. Entendido. Por lo tanto, el sufrimiento y las dificultades, en lugar de ser una prueba de que Dios nos ha abandonado, son, paradójicamente, una prueba de que nos trata como a hijos legítimos. El abandono sería la ausencia de esa disciplina. Entonces, si recapitulamos, tenemos a Cristo como la revelación suprema y definitiva, las advertencias serias contra el dejarse llevar, una fe que se demuestra en la acción, tanto en la liberación como en la resistencia, y la vida como una carrera que requiere quitarse pesos y mirar al modelo, entendiendo las dificultades como entrenamiento. Es un mensaje increíblemente robusto. Es completísimo. Y lo fascinante es cómo al final aterriza toda esta teología tan elevada en la vida cotidiana. No se quede en las nubes. Pasa a dar instrucciones muy concretas. Permanezca el amor fraternal, la Filadelfia. No os olvidéis de la hospitalidad, la filoxenia. Honrad el matrimonio. Cosas del día a día. Y un consejo muy práctico. Vivid contentos, libres del amor al dinero, que en español es la avaricia. Y todo eso se sostiene en una única promesa, ¿no? En la promesa fundamental que es el ancla de toda la carta. No te desampararé ni te dejaré. Esa es la razón por la que se puede vivir sin avaricia, por la que se puede perseverar en la carrera, por la que se puede aguantar la persecución, por la confianza en esa presencia inquebrantable. Para terminar, el comentario resalta un último contraste, una imagen final que creo que resume todo el argumento de forma magistral. Sí, es la culminación de todo. El contraste entre dos montes, que representan dos sistemas, dos pactos, dos maneras de relacionarse con Dios. Primero, el monte Sinaí. ¿La ley? La ley. Cuando Dios le entregó allí, la descripción es de terror. Fuego, oscuridad, tempestad, el sonido de una trompeta. El pueblo estaba aterrorizado y se le prohibió acercarse al monte bajo pena de muerte. ¡Qué miedo! Era un lugar de distancia, de temor, de reglas infranqueables. La imagen de un Dios inaccesible. Totalmente. Exacto, pero el autor dice a sus lectores, vosotros no os habéis acercado a ese monte. En cambio dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y la descripción es la opuesta. Una reunión festiva, miles de ángeles, la iglesia, Dios como un juez justo y Jesús el mediador de un nuevo pacto. Es pasar del miedo a la fiesta. Totalmente. Y esa es la reflexión final que nos deja la fuente, la pregunta que queda flotando. En la vida espiritual, ¿a qué monte nos acercamos más a menudo en nuestra mente y en nuestro corazón? Buena pregunta. Vivimos bajo la sombra del Sinaí, con un sentido de temor, de distancia y un esfuerzo por cumplir reglas para no ser castigados.
¿O hemos entendido que, gracias a Cristo, vivimos en el monte Sión, en un lugar de confianza, de acceso directo y de celebración por la gracia recibida?